Y estamos de vuelta en el set de Moxitania, la revista, con un invitado muy importante. Se trata del señor Franz Terán, él es antropólogo gnóstico. Se encuentra allá en nuestra ciudad de Trinidad y quiere hablarnos acerca de las revelaciones o develaciones que nos da la Puerta del Sol y toda esta escuela de la cultura tiahuanaco. Del señor Franz. Buenos días y bienvenido al set de Moxitania, la revista. Buenos días, Trinidad, y siempre en esa alegría pues de estar en una ciudad, ¿qué les puedo decir?, libre, ¿sí? Del smog que se vive en diferentes ciudades del mundo y de Bolivia misma, como Santa Cruz o La Paz o Cochabamba, ¿no? Entonces, donde aquí se siente una energía, pues, ¿qué les puedo decir?, más de naturaleza, ¿sí? Y un abrigo del calor humano también trinitario, ¿no? ¿Sí? Pues en ese cariño, pues en ese sentir esa energía, quiero comentarles pues que yo les voy a dar una conferencia que es la develación de la Puerta del Sol el día de hoy, ¿sí? Que es en Coteautri, ¿sí? ¿Qué nos puede mostrar esto de las develaciones de la Puerta del Sol? ¿De qué Bueno, se trata? bueno, pues yo quiero que asimilen una cosa importante, ¿no? Al hablar de la Puerta del Sol es hablar de culturas, ¿sí? Y en el mundo entero pues ha existido una infinidad de culturas, aztecas, mayas, egipcias, ¿sí? Europa misma, pero en todo esto deben asimilar una cosa, ¿no? Existe un idioma universal, ese idioma universal, ¿sí? Que une a todas estas culturas, a todos estos jeroglíficos, a todos estos libros sagrados que existen en el mundo entero, es la simbología, ¿no? Aquellos que estudian la simbología, ¿sí? Entonces pueden entender qué hay detrás, ¿sí? De estas figuras, de estos monolitos, de estos vasos, ¿sí? Entonces yo en mis conferencias pues enseño esa simbología, la numerología, ¿no? La numerología pues es Dios mismo en sus leyes manifestándose en su creación, ¿sí? Y todo ser humano debe estudiar eso, ¿no? ¿Sí? La cábala. ¿Puede ayudar esto en nuestra vida, licenciado? Pues yo te digo, pues cuando una persona sabe numerología, por ejemplo, saber el alma y el espíritu del uno, es actuar, fecundar, dar ideas, ¿entiendes? Es comunicarse con el fuego de la iluminación. Y si cuando uno conoce el 2, por ejemplo, pues es conversar, escuchar, hablar, ¿me comprendes? ¿No? Entonces, cuando una persona sabe todo esto, pues yo les digo, un matrimonio no existiría esas peleas, no existiría en la política, por ejemplo, esas guerras entre conceptos, teorías, ¿sí? Y al final tú sabes que se cristaliza en guerras físicas, ¿sí? En lo que es una guerra mundial, ¿sí? Entonces, cuando uno conoce esto, puede crear el 3, que es grandes ideas donde una las dos partes y donde todos estemos pues alegres, ¿no? ¿Sí? En Las armonía. revelaciones de la Puerta del Sol, licenciado, que es la conferencia que usted va a brindar el día de hoy en Coteatro y horas de la noche. Eh, ¿qué nos puede aportar en cuanto al ser espiritual de cada persona? El sexto sentido que llamamos, esa diferencia que podría existir entre los hombres dormidos que dejan pasar el tiempo, la vida sin hacer nada, y aquellos hombres despiertos que están ante la vida triunfando. Buena, pues la pregunta que tú tienes, pues yo te digo que el ser humano tiene algo hermoso, se llama la conciencia, ¿no? Una energía dentro de un niño, por ejemplo, se manifiesta más, ¿no? Es una energía de cariño, de paciencia, de altruismo, una energía de intuición, una energía de imaginación, una energía de inspiración. Claro está que cuando una persona lo desarrolla mucho más adentro, se crea hombres como Einstein, como Da Vinci, y si hablamos de estas personas, pues son los creadores de las maravillas que tenemos hoy en día en la misma ciencia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos aporta el conocimiento de la Puerta del Sol, que todos salgamos de ese mundo egoico, ¿sí? Que hace problemas en el ser humano, como por ejemplo los celos, ¿no? Que destruye los matrimonios y todo, ¿sí? La vanidad, el alcoholismo, las drogas, ¿no? Todo ese mundo que hace que el ser humano hoy en día esté encerrado en pequeños cubos, ¿no? ¿Sí? Pero No dejan ver más
allá del horizonte, no dejan ver más allá de lo que tenemos enfrente. Exactamente, estoy hablando del éxito, ¿no? El éxito de una persona, ¿no? El éxito de una persona es tener una visión, pues, más allá de sus narices, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo. Y estas imágenes, estos símbolos, quieren decir eso, ¿no? Las alas, ¿sí? Representa la parte espiritual. El báculo representa, pues, la parte, ¿qué te puedo decir? De la fecundación, de lo universal, de lo perfecto en el diario vivir, ¿no? Entonces hay Huiracocha, por ejemplo, ¿no? Huiracocha, ¿no? Es cábala, ¿no? Fonética, es simbología. Entonces está hablando del agua y del fuego, ¿sí? Entonces quien sabe manejar el agua y el fuego está manejando el espíritu y el alma de la vida, ¿no? Entonces, esta enseñanza, pues no crean que solo existe en lo que es Tiwanaku, ¿no? Sí, claro que hay que reconocer que Tiwanaku es el corazón del mundo, hay que entender eso, ¿no? Pero también esto mismo lo tenemos aquí en el mundo mojeño, que es idéntico. Las culturas hidráulicas. Exactamente, tú puedes observar en la cultura hidráulica, en el fondo existen pues pirámides, hay una pirámide ahí. Y la tecnología que ellos tenían, ¿sí? Pues era muy elevada, la comunicación que ellos tenían pues era muy elevada, era de alma y de espíritu, ¿sí? Vivían junto con la naturaleza, ¿sí? Estaban Viviendo con el medio ambiente, con los recursos naturales. y mucho más todavía, con el alma, con las hadas, con las sirenas, que hoy en día alguna vez se cuenta que alguna persona vio una sirena, ¿no? ¿Sí? No, pero íntegramente, ¿no? ¿Sí? En la medicina, en la ciencia. ¿Qué les digo? En la época de oro de los monjeños no existía, pues, los autos que tenemos hoy en día, sino existían naves intergalácticas, ¿no? Sí, en vez de su peta aire tenía su nave. Un poco a ese tema de lo extraterrestre, diríamos así, de lo desconocido, de los encuentros de tercer tipo. Mucho se sabe y se dice también de los estudios que se han realizado en Tiahuanacu, de que estas obras que existen, estas gigantescas obras como son la Puerta del Sol, las pirámides, los monolitos, con piedras realmente muy grandes, pesadas, que difícilmente se hubiesen podido transportar por las personas que existían en aquella época y que no tenían la tecnología que ahora tenemos. Se habla de que podría haber existido una ayuda extraterrestre en este sentido. ¿Qué nos dice acerca de ello? ¿Y habría influido esto? ¿Cuál es la opinión que usted tiene y cuál es el mensaje? Bueno, pues cuando a mí me dicen, pues, ¿quiénes son los extraterrestres, no? Yo les digo, ustedes, ¿no? Todos nosotros somos extraterrestres para otras personas que vamos a otro planeta, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Claro. Pero ¿saben qué? Y a todo esto yo les voy a decir, un día de eso estaba en el avión, ¿no? Y mi padre interno me dice, esa es una mujer de otro planeta, me dice, ¿no? ¿Sí? Esa, dice, ¿no? Sí, sí, era una azafata, ¿no? Entonces, la diferencia es que deben entender, ¿sí? Que en la Tierra estamos cogidos por el ego, por el yo psicológico, y tenemos por eso una ciencia tridimensional. Pero hay en otros planetas hombres como nosotros que han trascendido el ego y han entrado a la parte de la conciencia, ¿sí? Y tienen una ciencia cuántica, quinta, sexta, séptima. Entonces los canales de comunicación no solo es tridimensional, sino son la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, entonces viajan pues por todo el universo. Y ahí podríamos hablar de la telepatía también, una forma de comunicarse que va más allá. La séptima dimensión. Exactamente, ¿no? Entonces lo que quiero que asimile, que así como un niño y una persona mayor, tiene su época de oro de conciencia. Y las civilizaciones también. Entonces el mundo de Tiahuanaco, ¿sí? El mundo mojeño, ha tenido pues esa edad de oro de conciencia, donde nosotros teníamos esa tecnología, ¿sí? Y nosotros visitábamos otros lados, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, cuando nació el ego, entonces nosotros mismos, ¿sí? Porque hay que entender, cuando uno entra a la cuarta vertical, puede viajar, ¿sí? Al pasado, ¿sí? En regresiones, y uno se da cuenta que ha vivido otras vidas. ¿Usted realiza regresiones, licenciado? Claro que sí, en eso ayudo yo a las personas a que viajen a su pasado y arreglen sus problemas de vidas pasadas que hoy en día están sufriendo porque tienen que pagarlo o enfrentarse, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, lo que quiero que asimilen es de que cada uno de nosotros, ¿sí? Eliminando la parte egoica, haciendo crecer la conciencia,
empezamos a tener comunicación así fluidamente con estos seres de otros planetas, ¿no? Habló usted de que su padre interno le dijo que la azafata era una mujer de otro planeta. ¿A qué se refiere con el padre interno? Pues hay que entender que todos los seres humanos tenemos nuestra divinidad, ¿sí? Que cuando está dentro de cada uno de nosotros, tenemos las 14 facultades, sentidos externos y sentidos internos, ¿no? Y vemos la vida de otra manera, ¿sí? ¿Cómo ve usted la vida, licenciado? Pues yo la veo pues con la luz, y con la luz de mi padre, del ser, donde asimilo por qué una persona se comporta así y por qué la otra persona se comporta así. ¿Por qué? Porque dentro de ellos existen, ¿sí? Autores que hacen que se comporten así, ¿no? Entonces, para mí, siempre en mi instrucción, en mis técnicas, siempre enseño a que la gente pues despierte de ese letargo y entre a ser una persona que viva así una pirámide, pero en la punta de la pirámide, ¿no? No hay abajo en la dualidad, ¿sí? Entonces yo doy técnicas donde está esto de la puerta del sol. Ustedes van a ver siempre, si hablamos de la puerta del sol, ese pasar esa puerta, ese cambio que debe existir en todo el ser humano, que está escondido en la misma pirámide. Y si ustedes observan la pirámide, es una cruz. Y si hablamos de la cruz, es hablar de los 5 elementos, pero de aprender a manejar el fuego que está en el centro de la cruz, con la cual todo ser humano puede transformar, conociendo ese secreto, su psicología de una energía pesada, torpe, condicionada, fanática, a una energía libre, sencilla, extendida, ¿sí? Y con grandes ideas, ¿no? ¿Sí? Es decir, licenciado, que todas las herramientas, las técnicas que usted nos dé en este curso que se realizará el día de hoy, va a ayudarnos a canalizar esa energía que todos tenemos internamente y a poder ver más allá de lo que normalmente se ve, es decir, más allá de lo que tenemos enfrente, ver a las personas de otra manera, poder explicarnos muchas cosas que quizás antes no tenían explicación para nosotros. Exactamente, hacerles hombres de verdad, ¿no? Ese es mi objetivo, ¿no? Y no es una cosa solo mía, ¿me entiendes? Esto ha enseñado pues Buda, Krishna, Jesús, Mahoma, Manco Cápac, Mama Oglio. Por eso esta conferencia es universal, ¿no? Entonces el concepto, por ejemplo, aquí en todo lo que es Bolivia, pues nos separamos un poco, lo decimos, ¿no? Los del norte, los del sur, los del este, del oeste. Sí. Y yo quiero que asimile una cosa, ¿no? ¿Sí? Cuando el hombre nace y muere, ¿sí? Yo les voy a comentar una, ¿no? ¿Sí? Una alumna X en La Paz, ¿no? Es europea, ¿sí? Es una mujer, ¿qué les puedo decir? Alta, pues muy bonita, muy linda. Pero sin embargo, pues cuando tratamos psicológicamente, pues se encuentra un rechazo a los negros, ¿no? Así, medio odio, así, ¿no? Y yo la investigo internamente y cuando veo que su vida, en otra vida anterior, había sido una negra, ¿no? Imagínense, una negra. ¿Ah? Entonces, y cuando la negra nace hoy en día de alta y hermosa y europea, ¿entiendes? Pero su alma sigue enferma, ¿no? ¿Sí? Por algo habrá sido negra y por algo ahora es blanca, como se dice, ¿no? ¿Sí? Un aprendizaje seguramente, lo que se llama la reencarnación, que volvemos a otras vidas para sanar o curar los karmas que tenemos y así ir mejorando y pasar a otro nivel para ya luego experimentar la última vida, que sería cuando ya estamos realmente, hemos traspasado ese nivel anterior y hemos llegado como que a una sabiduría ya máxima y como a una perfección espiritual, más o menos sería eso. Exactamente, para todo esto sabes que es bien necesario la oración y la meditación, ¿no? O sea, la meditación, que una persona entra a su mundo interior, cierra los ojos, deja de pensar y pide a su divinidad que le muestre lo que tiene que ver de su trauma que tiene con los negros. Entonces automáticamente, dejando de pensar, pues viaja y ve que él había sido un negro y que todo el mundo con el ego, la gente le insultaba, le maltrataba, entonces había creado ciertos rencores, cierto odio, ¿no? Ciertos traumas. Ajá. Y ese trauma está dentro de ellos, ¿no? Se mantiene latente ya en la siguiente vida para curar las heridas seguramente y tener el aprendizaje ya en esta posterior vida, ya como blanca de esta persona que usted nos decía.
Exactamente, no importa seas lo que seas, rico o pobre, lo importante tener es la libertad de la conciencia y la sabiduría de saber manejar pues esta vida tan hermosa que tenemos, ¿no? ¿Sí? El sexto sentido, licenciado, ¿qué viene a ser el sexto sentido y para qué nos sirve? Todos tenemos el sexto sentido, sobre todo las mujeres. Las mujeres manejamos más, tenemos esa sensibilidad de poder adivinar lo que va a pasar muchas veces. O decimos, tengo que irme por este lado porque por aquí va a pasar tal cosa y como que segurísimo que sucede lo que estamos pronosticando. Ese sexto sentido que es más, se le puede percibir más en las mujeres que en los varones y que seguramente también lo tienen, solo que no lo saben utilizar. ¿Qué se vendría a hacer y cómo ayudaría su conferencia a manejar este sexto sentido de una mejor manera? Bueno, pues ustedes se fijan, todos los niños tienen ese sexto sentido más desarrollado. Por eso las mamás le están preguntando, hijito, ¿hago esto o no hago esto? Y píquiles, entonces eso hace, ¿no? ¿Entiendes? La diferencia es que una mujer, ya el ego, maneja ese sexto sentido. Entonces no siempre le dan en el exacto. Entonces, a veces se nos equivoca. Pero se maneja. ¿Me comprende? Y eso es parte del yo psicológico. Lo que deben comprender el mundo entero es de que hablar de la mujer es hablar pues de la naturaleza, ¿no? Entonces la naturaleza misma está dentro de ella, ¿sí? La imaginación, la inspiración, el aspecto femenino está, ¿no? El hombre, el aspecto masculino es fecundar, ¿no entiendes? Y por eso que el hombre hoy en día fecunda problemas. ¿Por qué? Porque esa misma energía de crear cosas interesantes, ¿sí? No está libre, ¿sí? Se vuelve violento, ¿sí? Y la mujer ahí abajo, ¿sí? Pues se vuelve astuta, ¿no? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas hay que cambiarlas, ¿sí? Pero, sin embargo, al hablar del sexto sentido, es hablar de 7 sentidos que tenemos en la columna vertebral, ¿sí? Que todo ser humano la debe desarrollar, tanto hombre como mujer, ¿sí? Entonces, por eso es que pues, nacieron hombres y mujeres, y en esa necesidad el ser humano tiene que unirse y desarrollar esos 14 sentidos, tanto la mujer como tanto el hombre, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta conferencia dirigida para qué personas, porque hay muchas personas que tal vez se encuentran perdidas, no tienen esa tranquilidad tanto espiritual, están inconformes tal vez con la vida. Está dirigida para ellos, para que a través de esas técnicas basadas en la simbología y utilizar ese lenguaje ancestral, sea o no sea de nuestra cultura, puedan influir. Entonces, ¿a qué personas está dirigido exactamente esta conferencia? Bueno, el conocimiento es universal. Por eso estoy tomando la sabiduría de todas las culturas. Y otra cosa importante, ¿no? Cuando una persona, así yo les digo, despierta conciencia, asimila la naturaleza, pues puede educar a su bebé, al ser que le vamos a dar un cuerpo físico, ¿sí? Desde el vientre, ¿no? Entonces está dirigido a todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Entonces estudiantes, personas que decimos mayores, ¿no? Que trabajan en diferentes actividades de la sociedad, necesitan desarrollar su parte de intuición y de imaginación. ¿Para qué? Para crear, ¿qué les digo? Mejores ambientes en su oficina, mejores ideas como un arquitecto, ¿sí? Como un político, por ejemplo, que les salga ideas geniales donde pues el pueblo pues sea feliz, armonioso, ¿no? Para aquel que maneja la economía, para aquel que maneja la religión también, ¿no? Pues, para superarse, de superación. Sí, un religioso, por ejemplo, pues el problema de la religión hoy en día, que hay que entender que el ser humano tiene 3 mundos: la memoria y la vida interior. Entonces, normalmente los religiosos se quedan en la mente, ya no la vida interior. Pareciera por el nombre espiritual que entran, pero no entran. Solo se quedan egoicamente en la Biblia. La Biblia dice esto, ¿no? O el Corán dice esto. Y con el mismo ego, sin haber comprobado por dentro, actúa. Entonces aquella persona que entra al mundo interior lo actualiza. Entonces cuando tiene que actuar y también con el fundamento de la Biblia, del Corán, o lo que sea, pues siempre va a crear cosas bien bonitas, va a hablar cosas bien bonitas
se va a desarrollar a sí mismo. Entonces esta conferencia es para todos, ¿no? Porque son escondidos aquí en el mismo Monjeño y en el mundo pues tiwanaco, ¿sí? Que tiene la misma raíz. Importantísimo. Importante. La información que nos podrá brindar el licenciado Franz Terán el día de hoy en Coteautri. ¿En qué horario será la conferencia, licenciado? ¿Se puede decirnos, por favor? ¿Y dónde se puede realizar la compra de entradas? ¿Tiene algún costo? Todo ello. Bueno, pues las conferencias que mi persona da son gratuitas. ¿Sí? No cobro. Importante el dato, gratuitas. Gratis. Sí, son gratuitas. Y otra cosa importante que quiero que asimilen, ¿no? El hombre tiene 5 centros: intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual. ¿Sí? Y ustedes se van a dar cuenta que el sexo es el que cambia el mundo. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a dar técnicas, ¿sí? Para manejar ese cambio total, que es el fuego, de lo que es la suprasexualidad, ¿no? Entonces voy a hablar secretos, porque es la única puerta por donde uno puede hacer cambios terribles, ¿no? ¿Sí? En el sexo tú puedes crear las peores enfermedades del mundo, como el SIDA, pero también puedes crear la libertad más grande que existe en la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es. La conferencia es a las 7 de la noche, ¿sí? Es gratuita, ¿sí? Coteautri. Y pues, ¿Hasta qué hora? De 7 a... va a ser unas 2 horas, ¿sí? ¿Solo por hoy es Solo la por hoy. conferencia? Sí, pero sin embargo mi persona sí hace un trabajo de dar conferencias en todo Bolivia, ¿no? ¿Sí? Entonces, ayer estaba en Santa Cruz. Sí, en Santa Cruz, por ejemplo, en Canal 11 salgo así todos los lunes, porque voy hablando de diferentes temas, ¿no? De la vida, ¿no? Vengo aquí, siempre estoy los martes aquí, ¿no? Todos los martes está usted en Trinidad. Sí, y doy clases particulares a las personas, así, de psicología, de todo este mundo, en la casa del señor Miguel Villavicencio, en la calle Santa Cruz, frente al Hostal Sirari. Pues me ha dado un pequeño espacio gratuito, ¿sí? Donde no pago nada, ¿sí? Entonces esa es la ayuda que me da pues esta persona. Y así voy viajando a Cochabamba. Pues el día de mañana voy a Cochabamba, después me voy a La Paz. En La Paz, después de La Paz me voy a Oruro, de Oruro a Potosí, Sucre, Santa Cruz, Trinidad. Todas las semanas me puede encontrar en Usted está en esos 7 movimiento lugares. constante por todo Bolivia durante toda la semana. Sus teléfonos, licenciado, la gente que quiere consultarle algo en privado seguramente o saber algo más. Hay una cosa muy bonita en la vida y lo que único te hace crecer, ¿saben qué es? Dar. Si tú das, no recibes. Si Sin tú no pensar en das, recibir. ajá, si das un beso te dan otro beso, ¿no? Si le das un insulto, Muchas personas, licenciado, ya que Que esperan están recibir. acostumbradas solamente a recibir y creen que son los únicos o las únicas personas en el mundo que pueden recibir todo sin dar nada a cambio o entregar muy poco a cambio de lo que reciben. Claro que no siempre se da para recibir, no siempre se da para que les retribuyan. El que da lo da de corazón, sin esperar nada a cambio, pero existen otros tipos de personas de que no quieren soltar nada. No hablamos de cosas materiales, sino de lo que sea. No. Son personas enfermas, ¿entiendes? Sí, las personas enfermas siempre están arrinconadas en un rincón de un cubo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese egoísmo que estamos hablando, ese causa-efecto que hablaste hace rato del karma, ¿sí? Lamentablemente, pues, ¿qué les digo? No disfrutan de la libertad, ¿no? Puede ser intelectual, puede ser emocional, puede ser actividades instintivas y sexuales, ¿sí? Igual funciona. A todo esto yo quiero que asimile una cosa: el mejor profesor que existe es el sol. El sol da, recibe, siempre está esplendoroso, lleno de luz, bien equilibrado, no da más ni da menos, da exactamente lo que tiene que dar, ¿sí? Así todos los seres humanos, con la sabiduría y la inteligencia, podemos dar economía y seguro que recibiremos amor, actividades, todo. Entonces es por eso es que mi persona viaja por todos estos lugares. ¿Por qué? Porque pues, mis profesores de mí son ustedes, ¿entiendes? usted se va retroalimentándose de las personas a las cuales conoce.
Eres muy inteligente. Para luego ya las personas mismas sean beneficiadas. Es importante entonces usted que tal vez no se reencuentra con su yo interior y tiene algunos problemitas para estar bien y vivir bien en sociedad, le incomoda tal vez incluso rozarse con personas o está incómodo de vivir dentro de esta misma sociedad. Entonces podemos buscar alguna solución aquí con don Franz Terán, que dará esta conferencia la noche de hoy en Coteautri de forma gratuita, que es lo más bonito. De forma gratuita usted puede sacarse muchas dudas que tenga del sexto sentido, del séptimo sentido, todas aquellas dudas, ¿no? que le agobian, y aprender para superarse, ¿no? Que es muy importante. A veces no buscamos, no logramos lograr la superación o el bienestar espiritual, la tranquilidad o la paz que muchos decimos, ¿no? Entonces, tal vez usted está esperando esta oportunidad. Diríjase a Coteautri ahora desde las 7 de la noche. En otra oportunidad también puede hacerlo a través de las consultas también de don Franz, ahí en la avenida Santa Cruz, frente al Hostal Cirari. Ahí lo pueden ubicar. ¿El teléfono lo dio? Es 772-34062, ¿no? 772-34062 para cualquier consulta psicológica. Sí, todo es gratis, ¿sí? Y siempre en la comprensión, ¿sí? Y hacer que las personas mismas descubran sus cosas y ellas mismas se curen y sean libres, no dependientes de nadie, ¿no? Ese es mi trabajo de mí. Muchas gracias. Liberar. Realmente muy bonitas sus palabras, muy bonitas las enseñanzas que nos ha traído el día de hoy. El aprender a dar es muy importante y usted es un ejemplo de eso, porque da todos estos sus conocimientos de manera gratuita para quien quiera tenerlos y atesorarlos, y sobre todo herramientas que puede utilizar para mejorar y cambiar su vida. Gracias, licenciado, por estar aquí. El licenciado Franz Terán estará esta noche, como ya lo decíamos, esperándolos en Coteautri a partir de las 7 de la noche para informarles y darles todos estos secretos de la Puerta del Sol para mejorar su vida. Asista si usted quiere ser mejor y cambiar su vida. Gracias, licenciado. Pues, Trinidad, y quiero darles un regalito, ¿sí? Yo hablo mucho en televisión, pero ustedes como entrevistadoras, ¿sí? Lo han hecho demasiado muy bien. Estoy hablando de Bolivia, ¿ves? Uno de los canales que ha sido interesante también, que me ha gustado bastante porque hemos tenido, se desarrolla, pues depende de las preguntas que tengan las personas, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ha sido en Anoticiando, ¿sí? En Canal 4, ATV, perdón, ¿no? Entonces, pero ustedes tienen muy buenas preguntas, ¿no? Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Hay muchas preguntas por hacer. La verdad que cuando ya uno entra en el tema, queremos preguntar más y más, una curiosidad, pero no me voy a quedar con la curiosidad. Erika, ¿has escuchado vos alguna vez a los niños que tienen un amigo imaginario y que de pronto le dicen algo y resulta que vos vas y lo corroborás y muchas veces coincide? Por ejemplo, yo tuve una oportunidad, mi hijo, el mayor, que dijo en una oportunidad, estábamos en la procesión y dijo, se puso pensando, mamá, me están entrando a la casa los ladrones. ¿Y quién te dijo? ¿O qué? Estaba chiquitito, ¿no? Mi amigo imaginario. Entonces llegamos a la casa, no le dimos la importancia, llegamos a la casa y estaba todo abierto, habían entrado. Y los habían pelado. Y nos habían pelado, que es lo más lamentable. Entonces, esa idea de que nosotros conocemos a nuestros niños, yo también estuve investigando un poquito acerca del ojo, que supuestamente también tiene un ojo o un tercer ojo. Entonces, ¿en qué va eso de que los niños tienen un amigo imaginario? Siempre lo he preguntado y en la oportunidad, digo, ya después por ahí no lo veo. Quería preguntarlo. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, ¿no? La educación que tenemos hoy en día es solamente externa, intelectual, de información. Antiguamente el ser humano tenía una educación externa, intermedia, interior. Entonces, cuando el ser humano desarrolla el mundo interior, entonces abrimos polividencia, clarividencia, clariaudiencia, intuición, imaginación, inspiración, telepatía. Los pulmones es la puerta a los viajes.
Y hay técnicas, eso voy a enseñar, ¿no? Entonces son los sonidos. Técnicas, ¿sí? limpiar, ¿no? Ajá. Parece que está limpio todo y uno Y empieza además ya capturar el quinto evidenciar. elemento de la naturaleza, que es la transmutación. Entonces, cuando tú capturas ese fuego, ¿sí? El quinto, el prana, cuando respiras por la nariz, contraes el coxis, ¿sí? Por la columna, entonces ese fuego va destapando esto, ¿no? Pop, pop, ¿no? Pop, ¿no? Entonces, por ejemplo, Beethoven conocía estos misterios, clariaudiencia, ¿no? Entonces, él no ha ido a ningún lado para estudiar. Julio Verne también. Escuchaba, piqui, y le ponía ahí las notas. Y eso nos ha regalado el sonido de los cielos en la novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo, ¿no? Bellezas, Y así, ¿no? Entonces, Imaginación como la de Julio Verne también. exactamente, Julio Verne pues es un despierto, un hombre intergaláctico, ¿no? ¿Sí? Entonces todo esto pues aquí, ¿sí? Ustedes pueden observar, ustedes que ven, no ven nada, ¿no? Solo ven la parte material, ¿sí? Pero sin embargo un clarividente ve la parte del alma. La parte espiritual. Entonces El aura también. un fantasmita está caminando aquí, una persona que se murió. Sentís el aire. O si Lo no, frío, la o frialdad. si no, el alma del guayabo ahí, ¿no? Un gnomo así feliz con su sombrerito de todo color, es el amigo imaginario, ¿no? ¿Sí? El gnomito ese del guayabo, ¿no? ¿Sí? Pero lamentablemente como no Duende, tenemos... diríamos. Bueno, el duende es otra cosa, ¿no? El duende son los niños que se mueren, ¿sí? Es la parte de la personalidad, por eso son malos, ¿sí? Porque Son tiene malos parte espíritus. egoica, ¿no? Pero, sin embargo, el alma de un guayabo, el alma de un pino, no. Son seres hermosos, libres, de mucha inteligencia, de mucha sabiduría, ¿sí? Así existe aquí en Trinidad, a todo esto, no hablando del Timnis, así, no sé si me permite. Claro. ¿Sí? Pues yo soy una Ya de las me verás. personas que menos quiere que se parta eso. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque mi padre me dice, Franz, lucha por ese lugar. ¿Por qué? Porque voy a ese lugar, es un templo de cristal así, hermosísimo, ¿no? Natural. Es importante. Templo de cristal, donde existen, hay toda una jerarquía de estos amigos, ¿me entiendes? Que me has preguntado tú. Las almitas. ¿Sí? Son los hadas, gnomos, hay devas. Toda esa parte es muy importante para el ser humano. Es la parte que necesita en la conciencia para ser más tranquilos, más serenos, ¿sí? Más sencillos. Entonces, si a esa la van a partir, entonces toda esa jerarquía se va a ir a otro lado. Entonces vamos a tener, ¿qué les digo? No vamos a estar ligados a lo que es la parte espiritual de lo que es de nosotros mismos, ¿no? Entonces yo sinceramente yo les digo a las autoridades, háganla por arriba, háganla por abajo, perdón, por un lado, costado, un perdón, centro ¿no? para destruir tanto. Pero Entonces, sin embargo no lo partan, ¿no? muy bien. Gracias, licenciado. Gracias, Realmente, mucho que aprender. Si usted quiere saber más acerca de esto, si es usted escéptico de repente y no cree en esta espiritualidad que nos está mostrando el señor Franz Terán, vaya también, asista, porque es importante conocer para discernir entre si es bueno o es malo, es creíble o no. Hay que conocer primeramente. Así que vaya usted a Coteautri, que le espera esta noche el licenciado Franz Terán con todos estos conocimientos al alcance de su mano para cambiar su vida a partir de las 7 de la noche. Bueno, y ante la vida triunfando. Buena, pues la pregunta que tú tienes, pues yo te digo que el ser humano tiene algo hermoso, se llama la conciencia, ¿no? Una energía dentro de un niño, por ejemplo, se manifiesta más, ¿no? Es una energía de cariño, de paciencia, de altruismo, una energía de intuición, una energía de imaginación, una energía de inspiración. Claro está que cuando una persona lo desarrolla mucho más adentro, se crea hombres como Einstein, como Da Vinci, y si hablamos de estas personas, pues son los creadores de las maravillas que tenemos hoy en día en la misma ciencia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos aporta el conocimiento de la Puerta del Sol, que todos salgamos de ese mundo egoico, ¿sí? Que hace problemas en el ser humano, como por ejemplo los celos, ¿no? Que destruye los matrimonios y todo, ¿sí? La vanidad, el alcoholismo, las drogas, ¿no? Todo ese mundo que hace que el ser humano hoy en día esté encerrado en pequeños cubos, ¿no? ¿Sí? Pero No dejan ver más allá del horizonte, no dejan ver más allá de lo que tenemos enfrente. exactamente,
Y estamos de vuelta en el set de Moxitania, la revista, con un invitado muy importante. Se trata del señor Franz Terán, él es antropólogo gnóstico. Se encuentra allá en nuestra ciudad de Trinidad y quiere hablarnos acerca de las revelaciones o develaciones que nos da la Puerta del Sol y toda esa escuela de la cultura tiahuanacocha. Del señor Franz. Buenos días y bienvenido al set de Moxitania, la revista. Buenos días, Trinidad, y siempre en esa alegría pues de estar en una ciudad, ¿qué les puedo decir?, libre, ¿sí? Del smog que se vive en diferentes ciudades del mundo y de Bolivia misma, como Santa Cruz o La Paz o Cochabamba, ¿no? Entonces, donde aquí se siente una energía, pues, ¿qué les puedo decir?, más de naturaleza, ¿sí? Y un abrigo del calor humano también trinitario, ¿no? ¿Sí? Pues en ese cariño, pues en ese sentir esa energía, quiero comentarles pues que yo les voy a dar una conferencia que es la develación de la Puerta del Sol el día de hoy, ¿sí? Que es en Coteautri, ¿sí? ¿Qué nos podemos Y, por ejemplo, saber el alma y el espíritu del uno es actuar, fecundar, dar ideas, ¿entiendes? Es comunicarse con el fuego de la iluminación. Y si cuando uno conoce el dos, por ejemplo, pues es conversar, escuchar, hablar, ¿me comprendes? ¿No? Entonces, cuando una persona sabe todo esto, pues yo les digo, un matrimonio no existiría esas peleas, no existiría en la política, por ejemplo, esas guerras entre conceptos, teorías, ¿sí? Y al final tú sabes que se cristaliza en guerras físicas, ¿sí? Lo que es una guerra mundial, ¿sí? Entonces, cuando uno conoce esto, puede crear el 3, que es grandes ideas donde una las dos partes y donde todos estemos pues alegres, ¿no? ¿Sí? Las revelaciones de la Puerta del Sol, licenciado, que es la conferencia que usted va a brindar el día de hoy en Coteautri en horas de la noche. ¿Qué nos puede aportar en cuanto al ser espiritual de cada persona? El sexto sentido que llamamos, esa diferencia que podría existir entre los hombres dormidos que dejan pasar el tiempo, la vida sin hacer nada, y aquellos hombres despiertos que están... Hablando del éxito, ¿no? El éxito de una persona, ¿no? El éxito de una persona es tener una visión, pues, más allá de sus narices, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo. Y estas imágenes, estos símbolos, quieren decir eso, ¿no? Las alas, ¿sí? Representan la parte espiritual. El báculo representa, pues, la parte, ¿qué te puedo decir?, de la fecundación, de lo universal, de lo perfecto en el diario vivir, ¿no? Entonces hay Huiracocha, por ejemplo, ¿no? Huiracocha, ¿no? Es cábala, ¿no? Fonética, es simbología. Entonces está hablando del agua y del fuego, ¿sí? Entonces quien sabe manejar el agua y el fuego está manejando el espíritu y el alma de la vida, ¿no? Entonces, esta enseñanza, pues no crean que solo existe en lo que es Tiwanaku, ¿no? Sí, claro que hay que reconocer que Tiwanaku es el corazón del mundo, hay que entender eso, ¿no? Pero también esto mismo lo tenemos aquí en el mundo mojeño, que es idéntico. Las culturas hidráulicas. Exactamente, tú puedes observar en la cultura hidráulica, en el fondo existen pues pirámides, hay una pirámide ahí. Y la tecnología que ellos tenían, ¿sí? Esto de las develaciones de la Puerta del Sol, ¿de qué se trata? Bueno, pues yo quiero que asimilen una cosa importante, ¿no? Al hablar de la Puerta del Sol es hablar de culturas, ¿sí? Y en el mundo entero pues ha existido una infinidad de culturas, aztecas, mayas, egipcias, ¿sí? Europa misma, pero en todo esto deben asimilar una cosa, ¿no? Existe un idioma universal, ese idioma universal, ¿sí? Que une a todas estas culturas, a todos estos jeroglíficos, a todos estos libros sagrados que existen en el mundo entero, es la simbología, ¿no? Aquellos que estudian la simbología, ¿sí? Entonces pueden entender qué hay detrás, ¿sí? De estas figuras, de estos monolitos, de estos vasos, ¿sí? Entonces yo en mis conferencias pues enseño esa simbología, la numerología, ¿no? La numerología pues es Dios mismo en sus leyes manifestándose en su creación, ¿sí? Y todo ser humano debe estudiar eso, ¿no? ¿Sí? La cábala. ¿Puede ayudar eso en nuestra vida, licenciado?
Pues yo te digo, pues cuando una persona sabe numerología,